Hola, muy buenas tardes. En nombre de Librería Bonilla, les damos la bienvenida a esta presentación de otro modo de ser, otra manera de mirar, 25 poetas mexicanos actuales, antología preparada por Beatriz Saavedra. Para esta ocasión contaremos con la presencia de la antologadora Beatriz Saavedra, de Silvia Prat, de María Ángeles Comesaña y de José Alonso, que va a ejercer como moderador. Los dejo con José Alonso. Bienvenidos. Muy buenas tardes, gracias por recibirnos aquí en la Librería Bonilla. Bueno, estas presentaciones es una serie de presentaciones que venimos haciendo, la primera en el Ateneo, va a haber subsecuentes en otros espacios para que, bueno, pudieran también tener voz de todas las poetas en cada una de las presentaciones. Y bueno, el día de hoy estamos aquí en la Librería Bonilla, que es el único punto donde se vende en México este ejemplar, este libro de la editorial Pigmalión. Y bueno, esta antología de otro modo de ser, otra manera de mirar, cada poema es un canto que desafía, cuestiona y reconstruye. Las poetas incluidas aquí han encontrado en el verso un modo de expresar sus propuestas estéticas, visibilizando la literatura escrita por mujeres y otorgándole el lugar que merece en un momento histórico en el que son las protagonistas. Estas 25 poetas representan una diversidad de voces, estilos y perspectivas. Cada una a su manera aporta una fracción fundamental a este panorama de la literatura mexicana contemporánea. Sus obras comprenden una amplia gama de temas, desde la exploración de la identidad y experiencia femenina hasta la crítica social y la celebración de la cultura mexicana. A través de sus versos, ellas nos incitan a reflexionar, a sentir y a actuar. Y bueno, y el día de hoy nos acompaña la Beatriz Saavedra, que es la que hizo toda esta recopilación de escritoras, poetas. Ella es mexicana, ha publicado 25 libros de poesía y 2 libros de ensayo. Su obra ha sido incluida en un gran número de antologías, revistas y periódicos nacionales y en el extranjero. Sus poemas se han traducido a lenguas indígenas, francés, inglés, griego, italiano, chino y alemán. Ha recibido múltiples reconocimientos como el Premio de la Excelencia Cultural César Vallejo, sinaloense ejemplar en el mundo, y fue finalista del Prix Mallarmé en Francia. Premio Internacional de Literatura Alejandra Pizarnik en España 2024, el Premio Il Canto de Dafne de 2024 en Italia, el Premio de Poesía Erótica Anaïs Nin en España de 2025. Actualmente dirige el taller de creación literaria Alicia Reyes en la Capilla Alfonsina de Limbal y en el Museo de la Mujer de UNAM el ciclo de conferencias poéticas de la inteligencia y el ciclo de poesía en voz de sus autoras. Es creadora y directora del Festival Internacional La Mujer en las Letras de la Academia Nacional de Historia y Geografía de la UNAM. Es coeditora de la editorial Floricanto AC, tiene una columna cultural en el Diario de Madrid y en el periódico El Capitalino, y es directora de la Casa Estudio de la Crítica Literaria. También nos acompaña María Ángeles Comesaña Concheiro. Ella nació en la Ciudad de México, pertenece a la generación de hijos del exilio español. Tras realizar estudios de maestría en antropología social, ha dedicado su labor profesional a la investigación, la difusión y la promoción de la cultura, tanto en medios impresos como electrónicos. Además de su actividad como escritora, poeta, periodista y editora de libros, ha participado en la producción, asesoría y conducción de programas de radio. Durante 6 años condujo en Radio UNAM el programa Al Compás de la Letra, dedicada a la poesía y sus creadores. Poetas como Juan Rejano, Carlos Illescas, Efraín Huerta y Juan Bañuelos le impulsaron a publicar sus primeros versos. El tragaluz en la cocina, Las mujeres que soy, De la mano del viento e Inédito Diamante son algunos de sus poemarios. También nos acompaña Silvia Prats. Ella es nacida en la Ciudad de México, es poeta, traductora e intérprete de conferencias.
Ha publicado varios poemarios, entre ellos Taldero Ciego, Espiral Irrepetible, Raíz de la Memoria. También ha publicado la traducción de más de una treintena de autores franceses y quebequenses. Fue becaria del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes, el FONCA, en el programa de intercambio de residencias artísticas México-Quebec en el 2002. En traducción literaria en 1997, en el programa de apoyo a la traducción en 2014-2015, participa como traductora, intérprete y asesora en lenguas en el Festival de Poesía, Las Lenguas de América Carlos Montemayor desde el 2004. En 2021 fue homenajeada en la Feria Internacional del Libro del Estado de México. Pertenece al Sistema Nacional de Creadores del Arte. Y bueno, para comenzar esta sesión, pues me gustaría preguntarle a Beatriz, ¿cuáles fueron los criterios para seleccionar en esta antología a las poetas? Bueno, al ser una antología que se publica en España, pues pensé en la importancia de que conocieran fuera de nuestro país pues, las grandes voces dentro de la poesía que tiene México. Y lo que hice es que me di la tarea de pues, preguntar a muchos amigas, amigos, poetas, quiénes eran sus mejores 5 poetas mexicanas. Y bueno, a partir de ahí fue que obtuve una selección de poetas y bueno, algunas o muchas se han quedado fuera también por diversas circunstancias, ¿no? Porque estaban fuera de México, porque no enviaron los textos en el tiempo, pero bueno, yo pienso hacer una segunda, un número 2, ¿no? De esta antología, donde pueda participar, pues quizá otras 25, pero ir dándoles esa voz fuera de nuestro país. Muy bien. Quería preguntarte, Silvia, ¿cuál fue tu criterio para la selección de poemas que aparecen en esta antología? Elegí de este libro que se llama Políficos, que justamente se publicó en 2022, y justamente los 3 textos que escogí de las secciones que están en este libro hacen como una visión de lo que es el libro. Este libro está dedicado a la muerte y los textos, aunque se pueden leer fragmentariamente, pero es un todo. Y quise dar esa visión, más que dar algún poema de un libro o de otro libro. Y te voy a decir por la razón por la cual preferí dar una visión única, porque hay libros míos que son poema largo, es el libro es el poema, como Caldero Ciego, como Isla de Luz. Entonces era difícil también tomar un fragmento aislado. Y creo que para el lector es mucho más práctico, mucho más, se visibiliza más la voz, porque lo importante es que se identifique la voz del poeta. Y creo que en estos poemas que están aquí logré ese objetivo. Entonces cuando Beatriz me dijo que eran 8 páginas, dije, bueno, esto sí, no, hacer como una especie de curado. Claro. Muy bien. Y María Ángeles, ¿tú cómo hiciste la selección? ¿Cuál fue tu criterio para seleccionar los poemas que vienen en esta antología? Bueno, pues buenas noches a todos. Gracias, Beatriz, por invitarnos a esta presentación. Qué alegría estar sencilla, que hacía mucho que no veía. Claro. Muy bueno. Yo, en realidad, a ver, ¿cuál fue mi criterio? Los que me gustaron, de gusto. En realidad no fue por tema, aunque sí aparecen algunos poemas que tienen que ver con algo que a mí me importa muchísimo, que es la vida cotidiana y el mundo de atrás, digamos, patio de atrás, el mundo de atrás, ¿no? Las cosas pequeñitas, lo que a veces no se ve y que de repente tenga en la poesía un rescate, ¿no? Entonces, bueno, esa fue mi idea. Le agradezco mucho a Beatriz que nos haya invitado. También invitó a Margarita Dalton, que estaba muy emocionada haciendo su antología. Ella también la seleccionó con muchas ganas. Y bueno, estamos aquí con un mujerón, bueno, las dos, pero con esta mujer que es una promotora verdaderamente que no para y que pues va a pasar a la historia, ¿no?
porque para ella el tiempo se reproduce cada segundo en miles de segundos y es capaz de cualquier cosa que se proponga. Entonces es una poeta joven que a mí, por lo menos a esas alturas de mi séptimo piso, me estimula muchísimo verla y me asombra. Ya me cambié el tema, pero bueno. Se vale porque fue un piropo. No, bueno, y una pregunta más antes de iniciar la lectura. Yo te quería preguntar, ¿qué tanto en España se conocen a las poetas mexicanas? Porque bueno, regularmente ha habido pues poca difusión de la poesía de mujeres. En los últimos tiempos se ha venido cambiando esta situación, pero ¿qué tanto se conoce en España la poesía de la mujer mexicana? Bueno, yo creo que hay una realidad, como dices, qué libros llegan fuera de México, ¿no? Cuando anda uno fuera de México, vas a la librería y ves qué encuentras. Y bueno, yo creo que no son conocidas, que no hay mucha difusión. Los libros que se exportan, pues primordialmente son varones, como ha sucedido quizá desde hace mucho tiempo, ¿no? Cosa que ha ido cambiando. O sea, yo creo que actualmente ahí vamos muy bien, teniendo más difusión, teniendo más publicaciones, pero no creo que sean muy conocidas. Yo creo que pues este libro, al igual que otros que posiblemente se van a ir publicando, va a ser muy bueno para las poetas mexicanas el que sean conocidas, porque, bueno, a mí me pasó que ya publicado este libro en España, me han buscado de otras partes, ¿no? Pensando no nada más en mi poesía, sino pensando en qué se puede hacer con estas poetas mexicanas, ¿no? Y con la poesía mexicana, porque como sabes, bueno, esto fue pues la primera compilación, ¿no? Que coordiné, pero después ahora ha salido el libro Mezcal y Poesía. Es un libro donde ya participan hombres y mujeres hablando del mezcal, y bueno, pues ese también va a muchas partes. Ahora se va a presentar en la Feria del Libro de Colombia, y bueno, pues también es llevar un pedacito de México a otras partes del mundo, ¿no? Esos poemas sobre el mezcal pues van teniendo otro camino. Y en ese libro me gusta que no nada más participan poetas mexicanas, sino también poetas extranjeros de Italia, de Israel, hablando sobre el mezcal, ¿no? Entonces, ¿cuál es la visión de los extranjeros del mezcal, ¿no? Visto desde muchas partes. Pero bueno, ya también me fui por otro lado. Muchas gracias. Bueno, pues demos inicio a la lectura. Bueno, yo les propongo que la dinámica sea que cada una lea un poema, si les parece bien, y bueno, para darle una mayor dinámica. Pues si gustas comenzar, por favor, María Ángeles. Imagínense que no traje mis lentes, o sea que ganó Freud, no traje mis lentes, me da una enorme vergüenza, ahorita no lo puedo creer, saqué, casi arranco mi bolsa, digo, no puede ser, pues algo sucedió que mis lentes, señores. Aquí están otros y no les sirven eso. Gracias. Qué lindo, qué amable, muchas gracias, perdón, mil perdón. Mil perdones así. No. Bueno, voy a leer este poema que se llama Una pieza de tela, por favor. Necesito una tela. Metros de tela blanca. Hilazas, hilos de seda blanca. Una tela de donde cortar. Necesito llegar al final de la tela. Remendar las heridas. Que el dolor invisible se quede en el revés. Necesito una rosa del jardín. El dedal de una lágrima, las manos de una monja para zurcir las horas que se escapan. Se escucha una canción, es el amanecer que canta, huyen los ecos. La espesura de instantes se guarda en el silencio. Necesito hilvanar, deshilar los minutos, calar el sinsentido, dejar el corazón en el punto de cruz, enhebrar este verso en la tela, en su encaje, en su trama, y vestirme con él.
despoblada estancia. Ese árbol en mi cabeza es un umbral en llamas, porque no hay nadie debajo de mi llanto. No quiero verme respirando mientras gotea libremente la sangre a mi otra orilla. El cielo instantáneo de mi infancia perfora la luz que hemos construido, la casa que fulge de imposturas en la desobediencia del principio. Encuentro saqueado el jardín de la memoria, la necesidad del aire en el fulgor de la muerte. El herbaje profundo de mi rostro tiembla inerte su cauce de secretos. Mi cama todo lo incendia nuevamente, contiene demasiados secretos. Adelante, por favor, señor. Muchas gracias, buenas noches. Agradezco a Beatriz que me haya invitado a participar en esta antología y me haya invitado a estar en esta lectura con mis dos amigas poetas. Voy a leer de los poemas que están aquí en la antología y del libro Poegríficos de la sección Poefanías. Observo en el cielo los enigmas de la noche. Descubro en los ríos las venas del planeta. Descifro jeroglíficos, interpreto transcripciones, releo epitafios, araño las piedras hasta que mis dedos sangran y mis uñas se destrozan. Deambulo entre grutas y escondrijos hasta advertir la más terrible oquedad, siempre en busca de una certidumbre, con mis brazos abriéndose como abanicos para abrazar el mundo, leyendo en la flama mi destino, encontrando lápidas gélidas, danzando alrededor del fuego como luna que persigue su propia luz en octámbulos viajes y que oculta su luto a la sombra de estrellas. Y siempre el vacío. ¿Qué revelas hoy, luna de las 7 noches? Dime, luna, ¿qué hay detrás de tu máscara sagrada? ¿Por qué tantos universos? ¿Por qué mundos tan distantes que revelan astros nuevos? ¿Qué hacer con el lastre de la incertidumbre? ¿Qué hacer con los escollos de la noche? Dudas, ausencias, extravíos, y la luz se vuelve ajenjo. Funesta visión, la muerte en su atalaya como hechicera del mal. Monstruo, artífice de escarnios, ciegas órbitas de ojos huecos, voz opaca. Debo encontrar la raíz del alba. Habré de visitar el tártaro. Una voz me guiará en las sombras. Dimensión amorfa, tierra de fuego y de hielo, árboles enarbolando su lastimera desnudez, ríos de lumbre, inframundo nauseabundo, inmundo inframundo, infratierra, arcillez de arcilleces, infrarrío, añil de añiles, infraviento, grisura de grisuras, infrafuego, rojedad de rojedades, subyugada por los cielos de infratierra, raíz del barro, humus estéril, cántaro infértil, útero para los durmientes y cuna de sarcófagos, albergue de cadáveres, origen de grietas y estremecimientos de los suelos, imagen del orco más aterrador, resonancia del averno, aleteo de mariposas negras, entrañable entraña, infratierra terminal, la ceniza vuelve a ser ceniza, polvo somos y polvo seremos, inmerso en el movimiento del infrarrío, devenir de la vida y de la muerte, ascenso y descenso de las aguas, cauce de tormentos y tribulaciones, de quemaduras, temores y olvido, líquido primigenio, linfa lapislázuli, escalofriante, rompientes a raudales, estirpe de ciénagas, infrarrío terminal, el agua vuelve al agua, pero jamás su cauce purifica, arrastrado por su brío el infraviento, monstruoso ojo de huracán devora todo, embudo que succiona fuerza, que engulle el alba y el ocaso, ráfagas lancinantes, árboles sin raíces, cuerpos sin alma, espiral ciclópea, éter de éteres, infraviento terminal, aves sin alas, alas de ángeles caídos sobre el barro, envuelto en fiebre el infrafuego, llamas como olas, campo yermo, rispidez de rocas, ríos con sed, esqueletos de peces, las escamas son tizones, piel sin fragancia, aroma a muerte,
Siseantes serpientes serpentean sinuosidades, avidez de dragones, lumbre lapidaria, infrafuego terminal, la llama al fuego, el cuerpo en los rescoldos. Qué barbaridad. Eso no se vale, no deben hacerlo ninguna poeta, nadie. Voy a leer un poema dedicado a mi padre, que se llama Si el viento es Dios. A mi padre Francisco Comesaña. Carcelero, carcelero, ábreme esta ventanita que quiero hablar con el cielo. Copla tradicional. Desde la cárcel, mi padre miraba el horizonte. Imaginaba el mar. La lluvia caía sobre su memoria, aquella lluvia de la infancia sentado en la portiña. Desde la cárcel salían los relámpagos. Los paredones esperaban la sangre de los fusilamientos. Hay un silencio que afila su cuchillo en tiempo oscuro. Es el escondite de un niño que juega a desaparecer. Las sirenas se cruzan. Los pies fríos congelan los minutos. Las manos aprietan sus puños de hambre. Mi padre me advirtió que Dios no existe. ¿Cómo pensar que Dios está mirando el siniestro rincón de sus 20 años en el pozo de una cárcel llena de rejas y de ratas? Voces que cruzan el andamio del miedo, me dijo. No, no está Dios en el centro del mundo. Llega la muerte y las cenizas de nosotros se pierden en el aire. Si el viento es Dios, si el duelo es ese manto que lo cubre, si Dios es esa herida que sangra y se desgaja en cada gota de lluvia que cae en su memoria, ¿por qué nunca lo vimos atravesar el muro ni sentarse a los pies del frío que cala hasta los huesos, ni romper los grilletes atados al garrote? Dios no estuvo, me dijo, no lloró con nosotros, no estuvo en las lágrimas de madre, ni en la zozobra de la espera, ni viajó en ese tren que llevaba nuestros cuerpos desgarrados y sucios hacia el final del pozo. Voy a leer. Bueno, retorno. Yo de pie escucho al infinito, invoco mi voluntad en tu vacío. La misma veta del sueño al cerrar los ojos ilumina el amanecer del mundo. Que nadie sepa mi locura obtusa, la tentación de existir en el deseo equívoco de la dedicación insólita a tu imagen. Prefiero posponer tu forma maleable, buscar la otra escritura del conjuro para derretir calculadamente la materia sustancial sin la capacidad propia del conocimiento. Mi rostro, la demasiada luz, el recuerdo consciente en su serenidad, la referencia en el abrazo. La muerte poblada del código universal, vuelto sombra, humedece sus herrumbres. Qué bien se quiebra el haz de mi cuerpo al doblar la esquina, a punto de apartarse en el costado constante de cada ciclo. Soy el viajero, aprendo a escribir un libro, pero es extraña la palabra, la voluntad que va formando la historia. Libre caligrafía de la mente o la infancia, soltar amarras como letras. La luz es una contracción de savia que acumula el sistema
más allá de la medida, el ritmo, la escritura, la vida. Y luego todo pasa en este amplio inventario. Del mismo libro, Poeglíficos, de la sección Epifanías, es el poema que cierra esta sección y cierra el libro. El ojo ancestral se hace presente, origen y fin. El tam-tam del tambor no se detiene. Al vuelo todas las campanas del mundo. Las olas se duplican. El hilo del laberinto se repite. El sauce llora en todos los sauces. El desierto se subleva. 4 corceles se acercan cabalgando, majestuosos. Sus crines ondean al ritmo del viento. Sus patas levantan un polvo finísimo. Nube sombría. Se rompen las cuerdas de los instrumentos. Pozos rebosantes de veneno. Sal negra. Ceguera de las aves. 4 corceles se acercan cabalgando. Moscas merodean alrededor de niños hambrientos, como si sus cuerpos estuvieran cubiertos de miel. ¿No son acaso esas moscas el presagio de muertes prematuras? En su avance el caballo va arrojando migajas de agonía. Y nosotros, indiferentes, transitamos sin ver al temible animal que hace escarceos hasta agotar el último mendrugo. 4 corceles se acercan cabalgando. Dolor y enfermedad en los 4 confines. Con pócimas y brebajes los combatimos. Ni sibilas ni hechiceras logran detener el ímpetu de aquel potro que salpica por doquier el mal. Y nosotros, impasibles, pretendemos ignorar al jinete sin comprender por qué oculta los antídotos. 4 corceles se acercan cabalgando. Espada de 2 bordes, enfrenta cara a los hermanos. Con su filo se atreven a arrancarse los ojos. El brío equino ciega vidas, corta péndulos. Y nosotros, displicentes, ante la cabalgadura rebosante de ira, que deja el suelo tapizado de cadáveres. 4 corceles se acercan cabalgando. En desbandada las bestias acechan. Ojos de león en lugar de estrellas, águilas que extirpan la piel y la devoran. El cabalgante lanza legiones de hidras venenosas. Y nosotros, desdeñosos, vemos pasar al caballero negro con su látigo, sin haber descifrado las señales. El árbol fundacional se deshoja. Miríadas de aguijones de alacrán y mariposas negras anuncian muerte. Se trastoca el equilibrio del mundo, alfa y omega. Estos 2 que leí aparecen en la antología de nuestra querida Beatriz, y ahora voy a leer de un libro que se llama De la mano del viento. Voy a leer, ¿cuántos puntos? Pues como, no sé, 4 o 5, pues quieras. No, porque este lo guardo para tengo este que quiero dedicárselo a Juan Luis, mi primo, y a Anaí, mi sobrina adorada, pero pues hasta el final un poco más tarde. Y ahorita voy a leer. Yo vivía en la colonia Linda Vista. Cuando era niña, tomaba un camión que se llamaba El Fundidor a la Villa Sierralista Ticomán. Y este es el poema que quiero leer. Se llama En la lluvia de un junio cualquiera. El fundidor a la Villa Sierralista Ticomán llega siempre, aunque llueva a pedradas porque es junio. Llega a la esquina, abre su chirriante puerta de Noé, buque de ruido por las corridas sin número de la Alameda Ticomán y laberínticas anexas. Suben, suben. El fundidor a la Villa Sierralista Ticomán le hace lugar a todos los que quieran tomarlo. Hay tubo para todos, para que todos cuelguen sus cansancios distintos. Las manos se hacen hueco, se tocan,
se acomodan, agarradas con fuerza, defendiendo los cuerpos del frenazo, el semáforo, la lluvia que empaña los cristales. El fundidor sólido, frágil, sucio, cierra la puerta y prende su veladora eléctrica. La Virgen abre y cierra los ojos con pestañas postizas. Las bolsas, las miradas, los besos mordelones, las caricias promiscuas se cruzan con la noche. El fundidor marcha, sube el puente, riega su olor a humanidad por Tlatelolco, rebasa a otros camiones, solo, bendito por la Virgen. El camión es un cácaro sin rumbo, un tronador de las velocidades. El júbilo, la euforia de la complicidad nos rompe la distancia. Se nos clava la noche, los rasgos de la cara se deforman. Todos somos un ojo, un fémur, una joroba dolorida, un solo timbre de voz. Es el sitio más feliz para borrarnos. Todos tejemos en las agujas de la misma señora. Todos somos el niño que pega el chicle en el abrigo del Señor, el borracho que pone cara de sobrio, la media rota de la secretaria, el turno de la noche, el carterista, el hambre, el sueño, el albur del norte de la ciudad, las trenzas enredadas, húmedas por la lluvia. El fundidor a la villa Sierravista Tucumán recoge de la calle a un guitarrero y una sola garganta se despacha el milagro de cantar. Dale sabor a mi vida como un granito de sal. Bueno, voy a leer uno de mi libro Los dones de la tierra, Gladiador Borghese, que salió el año pasado publicado por la Universidad Autónoma de Nuevo León. Y entonces, bueno, este es Puerto de Guerra, Antium. Y bueno, dice, en la extensión total de la batalla, la bahía cruza los linderos. Su calidad de piedra lisa busca el descanso de los siglos, el nuevo orden descubierto, multiplicado, que se advierte a la historia. El puerto de guerra a la costa del Lacio levanta el sol, donde la arena escarba en su criatura pálida. Gladiador aparece en los templos en contrapunto claro y su autonomía. Mira al mar, detrás huellas, caligrafía auténtica sobre la arena. Para saber dónde acaba la eternidad, dónde comienza su existir apenas, entreabriendo esa otra calma en la humedad del laberinto, hasta descubrir la urna ya vacía. Regresar los ecos al principio y escuchar su voz petra. Nada queda en él de permanencia. La evocación de su pueblo a la distancia, su propia memoria recoge en cementerios. Sostiene el talón desnudo, el tiro del áspid sobre la espada, indaga la libertad. Es su muerte y vida, divisible apenas, roca tenaz en movimiento constante, mudando, dueño, dilatando sal. A ritmo convexo entre arena y mar, intenta trazar el ritmo último no revelado. No hay estocada fatal para Borghese. Oscila el sueño taciturno de significados que en él se impregnan. Sobre la blancura, su piel muerta en dilación se abre a lo eterno. Hay en los fragmentos una sola voz que inquiere estribaciones al tiempo. En la marioneta de cuerpo autónomo, el semblante ignora el silencio en el olvido. Como ciego contempla la noche estelar en tierra seca. Un mar que no vuelve retrae su espacio sobre la membrana de estría salitrosa en la realidad olvidada del rostro. Ahora, en braille, aclama la mitad del insomnio para escribir al tacto la humedad blanca con que sangra en él el universo.
del libro Revelaciones de las Musas, se publicó a finales de 2024. Voy a leer un poema precisamente de la sección de la musa Calíope, musa de la historia. Tiene un epígrafe que dice, de Homero, que dice: Ea, celebró Odiseo, gloria insigne de los aqueos, acércate y detén la nave para que oigas nuestra voz. Nadie ha pasado en su negro bajel sin que oyera la suave voz que fluye de nuestra boca. Homero, Odisea, canto 2. Viaje fundacional, transitoriedad, días efímeros, noches perecederas. Ignoramos cuánto durará nuestro periplo en este fuego que nos va menguando a cada instante, en este viento que enardece las flamas cada vez más, en este mar alevoso que gime por nosotros. Ignoramos qué umbrales hemos de surcar en el discurrir de nuestra existencia. Un peregrinaje que nos deja exhaustos, que vulnera las plantas de los pies y va agrietando las palmas de las manos. Solo la muerte congela los senderos. Fue Odiseo un espejo en que todos nos revelaríamos, ícono de aventuras y lances escabrosos, el azar como testigo. Odiseo, arquetipo de mi propia Odisea. ¿Cuál es el sentido de este viaje? ¿Soy acaso la heroína que ha desbrozado incertidumbres, que ha reconocido vaticinios, que ha hecho frente a minotauros, que ha resistido los vientos clandestinos? ¿Soy acaso una náufraga de sus propios pasos, una náufraga que huyó de escarceos insomnes, una náufraga que se extravió en su propio laberinto, una náufraga esclavizada por el canto de sirena? ¿Cómo ensordecer ese canto que me acosa? ¿Cuál será mi devenir? ¿A qué Ítaca puedo retornar? Este libro se llama Las mujeres que soy. Este poema que hace mucho que no leo, la verdad, y que es de hace mucho tiempo también. Se llama La guitarra de Sara, desatando este verso. Hoja blanca, papel, despoblar tu blancura esta noche sería revelarme en tus ojos de pozo misterioso, ir al fin de mí misma, a mi comienzo, a la cepa del viento en la boca de un monte, al inicio de un río, al espejo de un árbol, al paso amarillento de un camino. Hoja blanca, papel, estante mío, despoblar tu blancura esta noche, bañarme en tu agua intacta, ajustar tu silencio a mis oídos, ir poniendo los pies sobre la tierra y dejando la tierra en tu sentido. Hoja blanca, papel, te he llevado a mi casa, te he contado a la luz de un foco viejo mis locuras perdidas en tus surcos, inventario de sueños, horas acomodadas en tus huecos marítimos. Te he llevado a mis máscaras, a mis llanos oscuros de Oaxaca, a mis piedras, balcones, muelles perdidos, a mis pueblos amuzgos, guaves, al canto de huipiles, barro negro, cristos negros, a mis calles arnosas, solitarias. He pedido un asilo permanente en tu casa y me has dejado quedar meses enteros sin decirte palabra. Hoja blanca, papel, polvo de nube. Esta noche hay un pueblo, una vieja, una iglesia, una huerta, una casa de piedra, un amigo, un monte aloya, un silencio, una risa, unos brazos abiertos, estrellas suspendidas, nombres, voces, manos fuertes, miradas, puertas, vetas y surcos. Esta noche hay distancia, un naranjo, una higuera, el olor de una fruta, la guitarra de Sara desatando este verso. Te pongo el corazón, tócame el pulso, dime cómo explicar, colocar estas piezas,
armar un calendario, dónde poner la voz, dónde los besos, dónde el tiempo perdido, dónde el agua del pozo, la escalera, los niños del cruceiro, la guerra, la prisión de mi padre, el cordón del exilio, el violín de mi hermano, las llaves de la puerta, mis lágrimas, el hórreo. Dime dónde, hoja blanca, papel, paloma incierta. Dime cómo esta noche caminar por tu sueño desmedido, deshacerme en tus surcos, bañarme en tu agua intacta, poner firmes los pies sobre la tierra, dejar huellas de tierra en tu palabra. Vamos a ser hermanas de lentes. Ahora hermanas de lentes, ya somos hermanas del alma. Ah, no voy a leer. Bueno, voy a leer ahora del libro Aparece en la Cruz el Deseo, que se va a presentar aquí el próximo mes. Este libro pues también acaba de salir y pues de Bonilla Artigas Ediciones, entonces bueno, muy contenta. Aparece en Anacruza el Deseo. Cuánto fuego en el umbral, llenando cántaros, cuántos mismos rincones confinan la anchura del ciclo. Cerramos los ojos a la alabanza del cuerpo, porque ya no bastan los labios, la alambrada, el lamento lacrimoso para decapitar el mismo sitio del comienzo. En Anacruza, el rumor de la piel penetra la penumbra con la muralla del sueño, con la secuencia rítmica, voraz, del aliento que suena desbocada su transparencia. Vuelvo a la pregunta que resbala en mis palabras, al acorde sentencioso del primer ritmo que muere al abrir los ojos. Al vuelo nocturno en el recite del mismo campo de cadáveres, mi cuerpo desprende la marca oculta de criatura pálida vuelta sorda. A contramar, sobre los litorales, grieta, quieta en mi ignorancia, fine, acallo el fondo de agua quieta deleitable. La respiración circular, precisa, a fuerza de golpe, en la cadencia silenciosa del agua, a tempo, secreto, continuo, vigoroso, cerrado, desploma al espacio en el precipicio de notas acumuladas. Cercenado sonido flota en medio del estigma o la añoranza, algo cruza la mente, es el punto de existir, apresurar el nervio perceptible a la luz, la pérdida, en la elección del retumbo vuelto pensamiento. Hay un cruce nocturno de caminos, un andar a tientas sobre la pauta. El instinto traduce el sonido sobre la línea puntual de pulsaciones. Es una esfera de sentido que la luz pierde, una coma pitagórica. Todos hacemos las mismas preguntas incontestables, miramos la misma superficie en la elegía distante, el mismo tiempo sobre el pentagrama, disipa la certidumbre suspendida en el instante. Golpeamos la voz en el derrumbe de silencio, mientras el huracán remonta, buscamos la historia, el filo delirante que aproxima el hilo prolongado de los besos, nuestra propia exhalación etérea. Dentro de mí, en campo aperto, la respuesta visible apenas es vórtice de lo no dicho, muro negro que anuda la forma del borbotón plácido de los sentidos. Sobre el largo relieve de mi propia oscuridad, hay un encordado mínimo sosteniendo mis amarras. Este es un poema de largo aliento, pero no me lo voy a leer todo, ¿no? Por ahí va. Voy a leer de la sección de la musa Melpomene, la musa de la tragedia. Voy a leer el poema referente a las máscaras. Tiene un epígrafe de Cioran que dice: debo forjarme una sonrisa, armarme con ella, ponerme bajo su protección, tener algo que interponer entre el mundo y yo, camuflar mis heridas, aprender por fin a llevar la máscara. Cioran.
danzas, ceremoniales, magia. ¿Qué misterio se oculta tras una máscara? ¿Qué hay detrás de ella? ¿Una piel joven o un enjambre de arrugas? Arquetipo universal del enigma, careta de todos los tiempos. En los cuatro confines de la tierra existen máscaras. Albergan el germen de las sombras porque ocultan el fulgor de una mirada. Albergan el germen de la luz porque emiten un vislumbre en sus contornos. Rito del alma, ritual ante la vida y ante la muerte. Máscara sacra, máscara simbólica. Quien la porta disfraza la verdad que atesora las pupilas. Encubre los gestos que revelan al ser. Silencia un sinfín de parpadeos. Máscaras del bien y del mal, siempre ahí, siempre presentes, en ceremonias fúnebres, en rituales dionisíacos, en fiestas de siembra y de cosecha, en actos carnavalescos, en ritos chamánicos, en ceremoniales religiosos. Ornamentos legendarios, vivos. ¿De qué nos protegen y nos blindan? ¿Acaso silencian nuestros demonios, soterran nuestras obsesiones y nuestras lágrimas? Nos vuelven a todos arlequines, nos infunden el espíritu del animal que nos custodia. Dos máscaras nos definen, íconos del destino trágico y del destino jubiloso. Un gesto de sonrisa y otro de pesadumbre, lucha de los contrarios. Melpomene y Talía, dos musas, dos universos, drama y comedia, dualidad encubierta. Así nuestro diario transitar. Me asomo al mundo y miro que todos portan una máscara, incluso a veces invisible. Yo también porto la mía. Es el rostro de un jaguar, emblema de quien retorna del inframundo, aunque a veces llevo una antifaz enlutada. Si alguien se atreve a quitarse ese artificio, advierte la podredumbre humana, percibe la presencia de los heraldos sombríos y los rastros de los corceles de la adversidad. ¿Qué baile de máscaras vivimos en nuestra existencia? Días y noches enmascarados. ¿Hasta cuándo? Me pregunto, ¿hasta cuándo? Mascarada atávica. Llegará el día en que no haya subterfugios. ¿Será acaso en el instante de la muerte? Pues si damos una última lectura, si gustas leer el poema que decías. Y se lo dedico a Juan Luis Concheiro, que está aquí, y a Anaís Concheiro, que también vinieron a escucharnos. Se llama El verso que aún no acabo, por el cincuentenario del movimiento del 68. Dice así: fuimos nosotros los que empujamos nuestras sombras, los que corrimos hasta alcanzarnos, aquellos otros que pensamos sumar a nuestro viaje. Las miradas fugaces testificaron el impulso. Tendimos palabras en los brazos de calles y avenidas. Nosotros íbamos entre las palabras. Fuimos el sueño que nos recorría, las brigadas, el trabajo de campo, la dulce certidumbre del verbo ser. Fuimos las asambleas en la ciudad universitaria, los poemas de Fernández Retamar, de García Lorca y de Miguel Hernández saliendo de un mimeógrafo. Fuimos el magnavoz, la música que retumbaba en la plaza del Zócalo, la manifestación silenciosa en la avenida Reforma. Fuimos las respuestas en el viento, los que nos atrevimos a imaginar un mundo diferente. Imagine all the people. Fuimos la mira del batallón Olimpia, las luces de Bengala el 2 de octubre, el miedo en Tlatelolco, la entrada a Lecumberri a llevar víveres. Fuimos las cartas de los presos políticos, su huelga de hambre, el eco de los golpes y los gritos el 1 de enero del 70 en el Palacio Negro. Fuimos el sol de los murales en la celda de Félix Godet, el río en el I Ching, la voz de José Revueltas en la Crujía M leyendo poemas de Huidobro. Fuimos la apuesta, el águila o sol de las monedas,
Las lágrimas de Rocco y sus hermanos en el cine Roble. Fuimos el festival de oposición en el viejo auditorio lleno de gente, los poemas en volantes y muros. Fuimos la vida que te empuja como un aullido interminable. Fuimos la Liga 23 de septiembre, la huida por las azoteas de la colonia Roma, la muerte de Raúl Ramos. Fuimos la célula, la reunión hasta altas horas de la madrugada, la alegría dulce en los ojos de Valentín Campa, el grito de Ho Chi Minh en la avenida Juárez. Fuimos la guitarra negra de Citarrosa, la música de Bob Dylan tocando en las puertas del cielo, knocking on heaven's door. Fuimos los cuentos de Juan de la Cabada, los poemas de Carlos Illescas, el agua y los sueños en el lápiz de Bachelard. Fuimos los habitantes de Macondo, dijimos no con Raimón, digan no, nosotros no somos de este mundo. Fuimos Amanda en la voz de Víctor Jara, la niña de Guatemala en la voz de Óscar Chávez, los versos de Martí. Fuimos la gloria de escuchar las tertulias en el Café La Habana, León Felipe, Juan Rejano, Efraín Huerta sentados a la mesa. Fuimos la guerrilla, el Che Guevara muerto, el poema truncado de Roque Dalton. Fuimos las preguntas, el riesgo de inventarnos en el descampado, en las palabras de lo desconocido. Fuimos la ropa sucia de la guerra sucia. Fuimos el verso que aún no acabo, su melodía en mi voz. Mar de fondo. Es la noche una prisión suave de sábanas, un deambular muerto en los contornos, en el consciente solo de no ser nada. Ese arrancarse la sangre en la redondez del cielo. La realidad retrocede, traspasa los átomos del tiempo, intuye el camino en un salto tenaz para perturbar la imagen que perfora lo informe bajo la conciencia. Nace el proceso inusitado, la vela encendida, la bendita luz que reconoce la ruta, esa última jaula. Casi nada es demasiado. Repetir la primera sombra en desconcierto, el verdugo huye indiferente hasta golpear su respiración indistinguible. Sobre el muro ensancha el hueso perdurable de tierra, la astilla que consume la extraña materia en la palabra. Queda en despoblado el sentido seco del vigía, su propia razón contra los labios. Algo de renuncia apremia la memoria errada de los dones. El sol es una transparencia, luz ciega de la nada. La última puerta entona esa letanía que reposa en el invernadero y crece tempestuosa hacia otra orilla, esa densidad acribillada de mi cuerpo. De la sección Poefanías del libro Poelíficos. Hacia el último santuario de la tierra nos dirigimos. ¿Acaso se hallará en el mar, del que solo percibimos sus confines y rozamos con los dedos, pero reside años luz en nuestra mano? ¿Acaso se hallará tras aquellos oasis que tantas veces vuelven como espejos clandestinos, como impostores del agua? ¿Acaso se hallará tras la espesura de los bosques, como un telón de fondo inviolable, como trampa de ramas que oculta el claro en que nace la savia sagrada? ¿Acaso se hallará en la nieve inmortal, donde el blanco resguarda un racimo de matices y de tan blanco ciega las pupilas con sus brillos calcinantes?
¿Dónde encontrar aquel santuario? Seguimos la ruta de los ancestros. El eje de la tierra permanece inerte, solo nos dirige. Por momentos, rastros falaces, huellas que los arcanos dejan para confundirnos. Y sigue viva la voz de nuestros mayores. Soberano de las aguas, que conjuras tu propia sed. Monarca de los arenosos dédalos, Padre de los ancianos árboles, Señora de las niveas nieves, Señor de las tormentas y de los tormentos, sacerdotisa que invocas la residencia del mundo, deidades todas, patriarcas del cielo y de la tierra. En esta encrucijada que es la existencia, muestren solo un indicio, un ápice de flama, un salmodiar de abejas, una señal que descifre el lenguaje de las aves. Muy bien, muy hermosas poesías, voces muy diferentes y muy profundas todas. Y bueno, pues ha sido un placer escucharlas esta noche. Y bueno, pues le agradecemos mucho a la librería Bonilla que nos haya permitido presentar este libro. Y bueno, pues muchas gracias, María Ángeles. Muchas gracias. Sí. Perdón. Sí, tal como aquí María Ángeles hace comentarios, si alguna persona quiere hacer algún comentario, consulta, pregunta, hay hay micrófono disponible. Bueno, quizá no tiene mucho que ver con la poesía, o sí, es para María Ángeles. Ahorita que le escuchaba un poco esta parte del exilio, me surge una pregunta. ¿Qué tan recurrente es esta parte, el regreso al lugar ese donde de cierta manera eres como aventado, ¿no? A buscar otro puerto, otro rumbo por cuestiones políticas. ¿Qué recuerdo o qué ganas de regresar a ese lugar después del tiempo? Durante mis papás, por ejemplo, que es una cosa que le pasó a muy pocos de las personas que vinieron del exilio, mis papás regresaron. Fue una cosa así muy increíble, porque estuvieron aquí 33 años y mi padre tuvo un infarto, se enfermó y de repente le entró la morriña, como dicen los gallegos, la nostalgia terrible, y decidieron regresar a donde nació. Bueno, él nació en Cuba, en realidad él había nacido en Cuba, pero donde creció toda su vida fue una ciudad preciosa que se llama Tuy, en la frontera con Portugal. Y ahí fincaron su vida. Otros, mi padre era médico, y entonces puso su consultorio y compró una maquinota para, yo decía, que le quieres ver el corazón a todos tus vecinos, a todos los de tú, eso es lo que quieres, ¿no? Entonces hizo, en fin, ejerció su profesión como médico de pueblo, que era lo que él quería. Él era un comunista, un hombre muy luchador, que estuvo 8 años en una cárcel fascista terrible, y cuando salió de la cárcel, y salió porque Cuba hizo un movimiento para que saliera, entonces lo expulsaron de España y le dijeron que si no se iba, pues lo mataban, ¿no? Entonces tomaron un barco y vinieron a Cuba primero y luego a México. ¿Y qué nos pasa a nosotros? Yo nací en México. Fue muy difícil para mí que mis papás regresaran, y al mismo tiempo había una dualidad de sentimientos muy profundos, de verdad, que yo no acababa de explicarme. Todavía creo que no me lo explico muy bien, porque por un lado me parecía poético y me parecía una maravilla que mi padre pudiera regresar a su tierra que tanto amaba, porque era un gallego que amaba Galicia, como no te puedes imaginar. Y entonces por ese lado había como toda esta parte que me subyugaba, pero al mismo tiempo me iba a quedar yo aquí. Yo ya tenía un hijo, era muy difícil para mí ir a España a vivir, en España no había trabajos, en fin, fue la parte del exilio esta. Los chilenos que están aquí seguramente lo comparten conmigo, ¿no? Es un poco así.
tardé mucho en ir, porque además no tenía dinero para el avión. Entonces yo tardé mucho en ir, mis padres se fueron, tardé como 3 años en irlos a visitar. Y cuando llegué a Tuy, me dan ganas hasta de llorar, me encontré con una historia impresionante. Me encontré con un campesino diciéndole a mi padre que se sentía mal, y mi padre atendiéndolo como médico en un lugar abajo de la casa, ¿no? Entonces, muchas cosas que me encontré, por ejemplo, con la historia de las monjas de clausura del pueblito, que la única persona que podía entrar era mi padre por ser el médico de las monjas, ¿no? Entonces, verlo con su maletín, en fin, es una historia muy intensa, muy fuerte, ¿no? Muy difícil de asimilar, todavía no se asimila, ¿no? Afortunadamente tenemos el Ateneo Español de México que guarda la memoria y tiene un archivo fantástico de memoria, y yo ahora pertenezco también al Ateneo. Y bueno, este poema que leí de Hoja Blanca Papel fue justo cuando yo llegué y me di cuenta, ¿no? Me di cuenta de que todo mi dolor porque se hubieran ido, pues tenía yo que hacer de tripas corazón, gastarme toda mi lana en los vuelos de avión y ir 3 veces al año. Y durante 30 años estuve yendo, hasta que mi padre falleció en su tierra, ¿no? Esa es un poco la historia. Gracias. Bueno, en nombre de Librería Bonilla, queremos agradecer a Beatriz Saavedra, a María Ángeles Comesaña, a Silvia Prat y a José Alonso por esta presentación de Otro modo de ser, otra manera de mirar, 25 poetas mexicanas actuales. También aquí al público presente hay ejemplares del libro sobre el mostrador, por si a alguno le interesa. Muy buenas tardes. Gracias.